tema del día de hoy, lunes, trastorno por atracón. La doctora Yariela nos habló sobre cuál era el concepto del trastorno por atracón y pues nos quedamos en qué tan frecuente es este evento del trastorno por atracón. Gracias, David. Voy a hacer un repaso rapidísimo porque no todas las personas que ya están conectadas nos escucharon. Perfecto. Entonces, bueno, les quiero comentar qué es el trastorno por atracón. Es un trastorno de la conducta alimentaria que se caracteriza por la presencia de atracones. ¿Qué son los atracones? Es el comer en exceso durante un periodo de tiempo, comer más de lo que se puede comer. A este comer en exceso se le acompaña la sensación de pérdida del control. Se le suele acompañar con sentimientos de culpa, irritabilidad, frustración, tristeza. Y bueno, para hablar de trastorno por atracón debe haber al menos un evento a lo largo de la semana durante un periodo mínimo de 3 meses. A mayor frecuencia de atracones, mayor severidad de trastorno por atracón. Algo importantísimo que quiero mencionar es que a diferencia de la bulimia, que la bulimia son atracones seguidos de conductas compensatorias como pueden ser purgas, ayuno, ejercicio excesivo, que se llaman conductas compensatorias. En el atracón no existe la presencia de estas conductas compensatorias. Entonces el atracón es la ingesta única. No es real que solo que cuando hablamos de trastorno por atracón, todas las personas que lo viven tienen obesidad. Ahora bien, me preguntabas hace un momento, ¿qué tan frecuente es el trastorno por atracón? La prevalencia de trastorno por atracón es alta, es del 2%. Es decir, de 100 personas que agarremos al azar, 2 de ellas tienen trastorno por atracón, entonces no es baja la prevalencia, pero tenemos diferencia cuando hablamos de personas con y sin obesidad. La prevalencia cuando hablamos de población sin obesidad es del 2%. En aquellas personas con obesidad sube la prevalencia a 3.3% hasta el 5.5% dependiendo de los estudios. También sabemos que hay diferencia de acuerdo a género. Es más frecuente en hombres respecto a mujeres. 2.1 a 3.5 en mujeres y 0.9 a 2 en hombres. Hay factores de riesgo asociados, ampliamente estudiados, como son el antecedente de familiares con obesidad y el antecedente de haber vivido obesidad durante la infancia. Entonces, hablando de frecuencias, estas son las frecuencias, David. Muy bien, doctora. Pues mire, aquí algo interesante que vi en lo que acaba de explicar. Pues sí, las personas que presentan atracón no está asociado directamente a obesidad, pero sí con los antecedentes familiares. Aquí, ¿por qué podría suceder así, doctora? Porque la persona no puede ser obesa, pero un antecedente es que proviene de un linaje familiar sí que presenta obesidad. Porque el antecedente de obesidad en la familia va a ser un antecedente que va a cobrar mucha relevancia debido a que la presencia de obesidad en padres va a implicar también patrones de alimentación y el aprendizaje de patrones de alimentación. Es decir, vamos a ir normalizando la forma en la que se come. Vamos a ir aprendiendo cómo se come. Y vamos a ir aprendiendo desde la infancia a relacionarnos con la comida. Entonces, por eso es que el antecedente de obesidad en los padres
es un factor de riesgo tan importante para desarrollar trastorno por atracón, porque ambientalmente va a ser un factor poderoso que va a influir, y adelante voy a hablar un poquito más de la influencia de la obesidad en la familia como factor detonante para trastorno por atracón. Ok, muy bien, doctora. Bueno, aquí también pues queremos preguntarle pues cuáles son algunos padecimientos o las comorbilidades que se le llaman que existen alrededor del trastorno por atracón. Gracias, David. Hablando de comorbilidades, pues en trastorno por atracón van a estar presentes principalmente dos comorbilidades. Hasta en el 80% de los pacientes con trastorno por atracón existe la presencia de ansiedad y depresión. Se sabe que el 67% de los pacientes, si tomáramos 100 pacientes con trastorno por atracón, el 67% de ellos tienen al menos un diagnóstico o un trastorno psiquiátrico asociado. El trastorno por atracón se encuentra muy asociado a otros trastornos que tienen que ver con el control de los impulsos, como es el TDA, como es el consumo de sustancias, otros trastornos como son el trastorno límite de la personalidad, juego patológico, y hay 3 trastornos de la personalidad asociados. Uno de ellos es el trastorno de personalidad evitativo, el trastorno de personalidad obsesivo, no el trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de personalidad obsesivo y, como ya lo había mencionado, el trastorno límite de la personalidad. Y aquí quiero retomar lo que mencionaba hace un momento respecto a la asociación entre trastorno por atracón y obesidad. Sabemos que cuando está presente esta combinación, el pronóstico empeora, porque se ve afectado la autonomía del paciente, la sensación de bienestar, el autoconcepto y la regulación emocional. Se sabe que cuando existe esta combinación, estas áreas se ven mayormente afectadas. Entonces, de ahí la importancia de detectar pues la presencia de trastorno por atracón en obesidad o el trastorno por atracón como factor de riesgo para desarrollar obesidad. Muy bien. La culpa puede ser pues una constante que se presente aquí cuando se presenta el trastorno por atracón, o sea, una culpa, esos sentimientos, no sé, que se refleja uno, pues, qué está haciendo, ¿no? Y luego está la culpa, la vergüenza, todos estos también son desencadenantes. Acabas de mencionar 2 emociones muy importantes que suelen acompañar al trastorno por atracón. Cuando yo como de manera exagerada y tengo la sensación de que pierdo el control, a esta forma de comer exagerada le acompaña la culpa y le acompaña la vergüenza. Regularmente quien vive con trastorno por atracón no lo comparte. Es un trastorno que se vive a solas, que se vive en soledad y del cual tengo la sensación de que me tengo que esconder, o tengo la creencia de que me tengo que esconder porque vamos a hablar de que nuestra cultura, la obesidad suele censurarse mucho, suele castigarse mucho, o la forma de comer también, ¿no? Entonces, sí, son 2 emociones que suelen acompañar con mucha frecuencia el trastorno por atracón, tanto la culpa como la vergüenza. Okay. Perdón, y esta última, la vergüenza, también es la que hace que no se busque atención, que se normalice esta conducta, que se viva como parte de la vida. Y, por ejemplo, bueno, sabemos que no están directamente asociados el trastorno por atracón y la obesidad, ¿no? Pero supongamos que una persona no es obesa, pero convive con el trastorno por atracón. ¿Se intensifican estas comorbilidades de los padecimientos mentales?
o en las personas que presentan ambos, pues además de los trastornos mentales, existen los de la salud normal, ¿no? Que vienen acompañados con obesidad. Te comentaba hace un momento, cuando se da esta combinación entre obesidad y trastorno por atracón, observamos que el pronóstico empeora porque mencionaba yo que todas estas áreas se ven afectadas, pero además porque la comorbilidad se duplica. La obesidad por sí misma ya tiene comorbilidad psicopatológica asociada y el trastorno por atracón también. Cuando están presentes ambos comparten riesgo para desarrollar ansiedad o depresión, riesgo para desarrollar, hay asociación también con trastorno de control de impulsos. Por acá había una pregunta en la que mencionaban la relación entre TDA y trastorno por atracón, y vemos que desde muy temprana edad detectamos en los niños trastorno por atracón, y en donde más lo detectamos es en los niños con TDA, porque los niños con TDA tienen una dificultad en el control de impulsos. Entonces, detrás de esa obesidad que también puede estar presente en el niño con TDA, habría que buscar si no está cursando también con un trastorno por atracón. El porcentaje no es bajo, el porcentaje va hasta en un 40% en cuanto a asociación de trastorno por atracón en obesidad y TDA. Pues esto nos habla sobre la existencia de varios factores de riesgo que puedan existir, ¿no? Uno que había mencionado usted, pues muy importante, son pues, los hábitos que existen en casa, pero ¿cuáles podría mencionar que complementan estos, doctora? Cuando hablamos de factores de riesgo en trastorno por atracón, tenemos que tener una visión holística e integral. Hay factores de riesgo biológicos, factores de riesgo genéticos, factores de riesgo familiares, factores de riesgo conductuales, y voy a describir cada uno de ellos. Los factores de riesgo de los que quiero hablar primero es de los ambientales, porque son en los que más podemos hacer modificaciones, y es de lo que más me interesa el día de hoy sensibilizar. Sabemos a estas alturas, después de ya varios años de estudio de trastorno por atracón, se sabe que el antecedente de burlas, de haber recibido burlas hacia tu peso por parte de familia o amigos, o comentarios negativos respecto a tu peso, es uno de los factores de riesgo ambiental más importante. Por eso es que el día de hoy, uno de los mensajes que más me interesa enfatizar y con el que me daría por bien servida que se llevaran con esta plática es, cuando hablamos del peso de los demás, tenemos que ser sensibles y muy respetuosos, porque es uno de los factores que más pueden influir en el desarrollo de trastornos de la conducta alimentaria. Es un factor de riesgo para trastorno por atracón, pero también es un factor de riesgo para desarrollar otros trastornos de la conducta alimentaria, como pueden ser anorexia o bulimia. Otro factor ambiental que influye es, vivimos nuestra sociedad occidental, es una sociedad que promueve la delgadez como asociación de belleza, y eso lo hemos visto aquí pongo algunas imágenes de revistas en donde se fue promoviendo que una persona, a medida que era más delgada, pues era el estereotipo de belleza, ¿no? Y esto, bueno, ha ido en detrimento pues de la autoestima, de adolescentes sobre todo, porque los adolescentes, recordemos que están en búsqueda de una identidad. Entonces, el que vayan encontrando estas asociaciones va siendo negativo. Este bombardeo social que vivimos, en cuanto a que la delgadez, ser delgado es igual a ser atractivo, es un factor que suma al desarrollo de trastorno por atracón. Y hablando de factores de riesgo ambientales,
la familia. ¿Qué hay con la familia? Se sabe que aquellas familias que son disfuncionales porque hay mala comunicación, presencia de violencia, cuando hay antecedente de separación de los padres, o en aquellas familias en las que se promueve comer de forma excesiva, porque también eso es algo que ocurre en nuestra sociedad. Tenemos a la alimentación asociada a emoción. Recordemos las penas con pan son menos, caldito de pollo para el alma, todas estas frases que nos han ido bombardeando y a las que hemos ido asociando que la comida es igual a bienestar, ¿no? Entonces, y esto así es promovido desde la infancia por la familia, ¿no? Pero es que hay una asociación muy fuerte con el estado de ánimo y la comida en México, ¿no? O sea, para todo comemos, ¿no? Todos los eventos, además, todos los eventos los celebramos acompañados de, o sea, todo lo que querramos celebrar está acompañado de comida o bebidas, ¿no? Al final es que entre por la boca, ¿no? Entonces pensemos y todo lo celebramos acompañado de comida, ¿no? Bautizos, incluso, bueno, en nuestro país hasta la muerte está asociada con comida, ¿no? Exacto. Hablo de velorios y hablo del Día de Muertos. Pero esto me interesa remarcarlo porque es el cómo desde niños vamos construyendo esa asociación de emociones con alimento, o vamos construyendo o nos vamos dando cuenta que una de las formas de obtener placer es a través de la comida, y cuando estamos cursando por una emoción displacentera, la podemos disminuir a través de la comida. Otro factor de riesgo ambiental importantísimo para desarrollar trastorno por atracón es, y hablando de familia, es las críticas de los padres respecto a la forma de comer, respecto al peso de la persona y también notar las expectativas de la familia. Se sabe que padres hipercríticos o perfeccionistas son favorecedores de desarrollar trastornos de la conducta alimentaria. Y entonces, aquí me quise detener y aquí quise ampliar porque pues yo sé que en los webinars nos dirigimos a padres de familia y es aquí en donde podemos hacer mucha prevención, en cuestionarnos cómo nos desarrollamos, qué tanto hablamos de la comida. Y aquí quiero hablar de algo que se llama Fat Talk y que es qué tanto hablamos del peso. Este término hace alusión a comentarios y críticas negativas respecto al peso y la figura de alguien. Comentarios como, ¿en serio te vas a comer todo eso? Otra vez estás comiendo, estás subiendo de peso, ya tienes llantita. Esto creo que me estoy viendo amable porque me ha tocado escuchar comentarios mucho más duros respecto al peso de alguien, ¿no? Entonces es importante que promovamos el dejar de hablar del peso de los demás, porque cuando se habla del peso de los demás se sigue promoviendo el valor de los demás, está asociado respecto a cómo se ve y no a quién es o a sus capacidades. Y esto de hablar del peso de los demás es algo que tenemos que hacer consciente. En todas las áreas pasa, en todas las familias pasa. Pensemos cómo asociamos cuando alguien baja de peso, es como si le hicieras un elogio. En el género femenino es más notable que en el masculino, pero cuando le haces a alguien el comentario de que está bajando de peso, la otra persona lo recibe, puede recibirlo con mucho agradecimiento, y quien lo está haciendo puede tener la sensación de que le está haciendo un elogio, ¿no? Entonces es estas asociaciones que vamos construyendo a lo largo de la vida respecto a nuestro peso, y que desafortunadamente cuando se desarrollan trastornos de la conducta alimentaria, pues estas asociaciones cobran gran relevancia, porque en los trastornos de la conducta alimentaria se centra
el valor de la persona en el peso. Es como si yo valiera porque peso menos o porque puedo controlar mi peso. Ahí en ese sentido, doctora, ¿cómo podría, digamos que desde una perspectiva pues de cuidado, ¿no? Por ejemplo, que estaba mencionando en la familia, que notamos que pues nuestro niño, algún familiar, pues efectivamente pues está subiendo de peso, pero cómo tener esa forma sensible de querer apoyarlo o comentarle algo, ¿no? O sea, sin, pues haciendo de lado estos malos comentarios, ¿cómo nos podríamos manejar, doctor, ahí? Qué bueno que lo preguntas, David. Está prohibido hablar de el cuerpo de los demás. El cuerpo de los demás es algo de lo que no debemos hablar, ¿no? Yo no podría hablar de cómo te ves ni de tu cuerpo, porque eso no me corresponde a mí, ¿no? Ni como compañera, ni como mamá, ni desde ningún área puedo yo hablar del cuerpo de los demás. El cuerpo de los demás es una área que tengo que respetar y de la que no tengo por qué dar mi opinión. Y cuando estoy viendo que un niño está aumentando de peso, aquí la intervención es directa con los papás, ¿no? Porque tengo que revisar los patrones de alimentación desde las jerarquías, desde la jerarquía de los papás, y cómo estoy yo transmitiendo esta forma de comer y esta forma de relacionarme con la comida. Hay que ser muy cuidadoso porque si me pongo a censurar todo, también puedo favorecer el desarrollo de un trastorno de la conducta alimentaria como puede ser anorexia. Que se ponga restrictivo y no comiendo de todo, sino que restrinja todo. Tengo el caso de una paciente a la que tenían en control médico, el médico por temas de salud mensualmente le sugería que no subiera de peso o censuraba o regañaba cuando subía de peso y actualmente pues la paciente ha desarrollado un trastorno de la conducta alimentaria, bulimia. Entonces, y esto fue ambiental. Entonces, fui recibiendo a lo largo de mi vida el mensaje de que subir de peso era algo que ameritaba regaño, censura o que era muy, muy malo. Y entonces, pues claro, ya después se vuelve tema tabú, ¿no? Se vuelve tema que genera mucho estrés y se vuelve tema del que yo merezco reconocimiento si logro el control de mi peso y dejo de merecer reconocimiento o dejo de tener valor porque no lo controlo o porque no me veo como socialmente se espera o como una figura de autoridad espera. Por eso es que remarco tanto la importancia de los comentarios de los papás, porque los papás son favorecedores del desarrollo de una buena autoestima a través de los comentarios adecuados y a través de la aceptación del niño. Claro, muy bien, doctora. Y bueno, regresando como a estos factores de riesgo, ya hablamos del ambiental. ¿Qué otro factor de riesgo está presente, doctora? Tenemos los factores de riesgo individuales. Aquí, bueno, la investigación ha encontrado hasta el momento que la asociación genética no es alta, que sí existen genes, algunos genes relacionados principalmente con dopamina, que dopamina es uno de los neurotransmisores principalmente relacionados con la recompensa. Cuando estamos en medio de una situación muy grata, como es el enamoramiento, como es la comida, como es una actividad que nos gusta mucho, nuestro cerebro produce mucha dopamina. Y este neurotransmisor es de los principalmente asociados al trastorno por atracón. Se sabe que justo de dopamina y asociado a la anatomía del trastorno por atracón, áreas en las que están depositadas las funciones ejecutivas, como son la corteza
prefrontal, insular y órbito frontal, además del cuerpo estriado. Aquí están funciones ejecutivas que están relacionadas con el autocontrol, con la inhibición, con la regulación emocional. Y estas funciones ejecutivas están afectadas en el trastorno por atracón. Si yo no tengo buen autocontrol, sigo comiendo. Si yo tengo sensación de malestar, mi estado de ánimo está disregulado, entonces sigo comiendo. Se ha visto que son funciones ejecutivas que también están afectadas en el TDA, por eso hace un rato hablaba de la alta asociación. Es un neurotransmisor también asociado a TDA. Y en el trastorno por atracón también hay una función ejecutiva afectada, que es la toma de decisiones. Se ha visto que quien vive con trastorno por atracón se le dificulta elegir la consecuencia que le conviene a largo plazo por lo que le recompensa y decide optar por lo que le recompensa inmediatamente, como es la comida. Entonces, estos son otros factores de riesgo asociados, que son los genéticos y los neuroanatómicos. Y finalmente tenemos factores de riesgo psicológicos y de personalidad. Aquellas personas con baja autoestima, autoevaluación negativa, sensación de insatisfacción corporal y el perfeccionismo. El perfeccionismo está presente en la depresión y en la ansiedad. Es estar buscando, el perfeccionismo es estar buscando todo el tiempo no lo perfecto, sino el error. En la depresión hay un sesgo por identificar todo el tiempo el error. Y se sabe que muchas de las personas que viven con trastorno por atracón también tienen esta característica perfeccionista. Pero hay dos factores muy, muy asociados, como son la falta de conciencia interoceptiva, es decir, el estar consciente yo de cuáles son mis dimensiones corporales, el no irme dando cuenta que voy aumentando de peso, que voy bajando de peso, y la insatisfacción corporal, el no estar satisfecho con mi cuerpo y el no estar consciente de las dimensiones de mi cuerpo, son los factores de riesgo más robustos para desarrollar trastorno por atracón. Todo puede deberse también como a una función ejecutiva. No sé, ¿el autocuidado es función ejecutiva? O sea, es que procuras estar siempre bien, ¿no? No, el autocuidado es una habilidad, es una habilidad, pero no es una función ejecutiva. Para el autocuidado tienen que estar presentes funciones ejecutivas como son la organización, la planeación, pero sí, definitivamente el autocuidado es parte de las intervenciones en el trastorno por atracón, favorecer el autocuidado. Mencionaba yo hace un momento la presencia de la disregulación emocional. Esta se sabe que puede preceder al trastorno por atracón o puede mantenerlo. Es decir, puede aparecer una emoción incómoda antes del trastorno por atracón. Vaya, que yo empiece un trastorno por atracón porque tal vez tuve una pelea con alguien, porque un plan no salió como yo quería o porque me siento excesivamente triste. Que a esto se le llama comer emocional. Estoy comiendo por emociones. O puede ser que durante el trastorno por atracón me cuesta trabajo parar porque aparecen las emociones desagradables o emociones negativas, se le llama también. Entonces, aquí hay que tener presente si la disregulación emocional precede o mantiene el trastorno por atracón, y esto hace que se vuelva un círculo vicioso, ¿no? Que nos cueste trabajo interrumpir la presencia de estos eventos. Al trastorno por atracón le caracterizan niveles altos de impulsividad y también quien tiene trastorno por atracón tiene una falta de persistencia. Es decir, puede iniciar actividades, no terminarlas. Esto se ve traducido de forma muy clara al tratar de integrarse a las dietas. Pero justamente hablando de dietas, estos son los factores de riesgo conductuales más importantes.
para factores de riesgo conductual con mayor asociación para trastorno por atracón. El estar en una dieta y el estar restringiendo o el estar controlando lo que en una dieta me dicen puede hacer que al no haber persistencia, cuando tengo la oportunidad de comer, me dé atracones. Por eso es muy importante también esto de las dietas. Una dieta no se recomienda que hagamos dietas, se recomienda que aprendamos a comer. Cuando a alguien le decimos debes hacer dieta, es como si algo estuviera mal con esa persona y solo esa persona tiene que cambiar. Una de las intervenciones que se lleva a cabo en el trastorno por atracones, la familia entera tendría que cambiar la forma en la que come. Porque si no, quien vive con el trastorno de la conducta alimentaria se está viviendo como, pues, solo yo tengo que hacer cambios. Los demás siguen teniendo acceso a frituras, teniendo acceso a comida hipercalórica, pasteles, no sé, es que los atracones no solamente se dan con dulces, ¿no? También se pueden con frituras. Entonces, por eso se sabe que el realizar dietas favorece la presencia de atracones, porque las dietas también se viven como algo que va a terminar. Y cuando termine voy a tener ya permiso para darme mi atracón. Entonces, es muy importante que no es importante hacer dieta, lo que es importante es aprender a comer y que además como yo comer el resto de la familia. Hacer dieta aumenta el riesgo de comer en exceso. Y bueno, otros factores conductuales asociados son pues esta presión alta por estar delgado, el comer emocional que describí hace un momento. Y estoy segura que todos lo hemos experimentado, ¿no? Todos bajo tristeza podemos disminuir la ingesta o bajo ansiedad podemos aumentarla. No sé, cada quien experimenta las emociones acompañadas de la comida y las emociones de diferente manera, pero a eso es a lo que se le conoce como comer emocional. Y definitivamente los atracones pueden ser un factor predictor importante para el inicio de obesidad. Mucho de lo que yo quería el día de hoy o de lo que quiero el día de hoy, por lo que propuse este tema, es porque es un tema del que no se habla. O sea, podemos escuchar atracón y como lo decía yo al inicio, pues es un término muy, muy común, como que parece poco científico. Lo que se hizo cuando se propuso el diagnóstico fue tratar como de no hacerlo complejo y que cuando hablamos de atracón todo el mundo sepa de qué estamos hablando, pero es un trastorno porque se acompaña de comorbilidad y porque además afecta la salud física. Se sabe que quien vive con trastorno por atracón o presenta trastorno por atracón, pues también se alteran sus cifras de grasas, glucosa, su presión arterial, y esto fue un factor de riesgo para desarrollar otras enfermedades crónicas. Su patrón del sueño, incluso por cómo comemos, podemos desarrollar alteraciones en el sueño. Ok. Muy bien, doctora. Pues muy interesante. Pues precisamente, pues aquí una pregunta que pues nos da como para cerrar, ¿no? Así sobre este tema que estaba hablando, y es que, pues, ¿cómo sabemos o cómo se diagnostica que se presenta este trastorno y cuál sería el tratamiento? Gracias, David. El diagnóstico de trastorno por atracón lo hace el psiquiatra. El trastorno por atracón está presente desde la infancia y se mantiene a lo largo de la vida. Esto me interesaba también, que no se me fuera a olvidar. Desde niños podemos identificar trastorno por atracón. Y el tratamiento
El tratamiento se establece de acuerdo a la severidad de los atracones. En trastorno por atracón leve, la intervención es principalmente terapéutica. La intervención que se propone es la terapia cognitivo-conductual, o también se ha visto gran beneficio con la terapia dialéctico-conductual. En nuestro país, afortunadamente, ya contamos cada vez con más especialistas dedicados a esta última intervención, y en trastorno moderado y grave es necesario dar tratamiento farmacológico. Tratamiento farmacológico específico para el trastorno por atracón, y además es importante identificar la comorbilidad, porque pues si mejoramos el estado de ánimo también vamos a mejorar el pronóstico del trastorno por atracón. Mencionaba al final de la plática hace un momento, podemos ver que también aparezcan dislipidemias o aumento de la glucosa, prediabetes o diabetes. Entonces, bueno, ahí la intervención se hace más compleja. Definitivamente la orientación de un nutriólogo es parte de la intervención. Quien tiene trastorno por atracón, es importante que también sea asistido por nutrición. Muy bien, gracias, doctora. Y precisamente hablando sobre la comorbilidad, pues Octavio López nos pregunta que si la ansiedad tiene pues un papel predominante en ese sentido a motivar o contribuir más a la ingesta incontrolada de la comida. Sí, cuando hablaba yo de comorbilidad, mencionaba que hasta en el 80% de las personas con trastorno por atracón podemos encontrar ansiedad o depresión. Definitivamente sí. Y por eso es importante tratar la comorbilidad, porque vamos a mejorar, vamos a disminuir los síntomas presentes en el trastorno por atracón. Importantísimo, al trastorno por atracón, para hablar de un atracón, debe haber una sensación de pérdida del control. Entonces, ya no puedo dejar de comer. Y además, las emociones displacenteras, ¿no? Claro. Aquí otro comentario, César Ramírez, pues nos dice que si el trastorno por atracón puede ser aprendido por algún familiar que lo padezca, sobre todo pues en la infancia y la adolescencia. Definitivamente sí influye y yo mencionaba que el ambiente, es decir, los patrones de alimentación que aprendemos y el cómo nos relacionamos con la comida, lo aprendemos desde la infancia. Entonces sí es un factor de riesgo. Sí se aprende a que cuando como, pues como acompañado de refresco, se aprende que la comida puede ser en 3 tiempos o solo 2 tiempos, que si estoy comiendo verdaderamente, si estoy comiendo ciertos alimentos, y si no los como, entonces eso no es comida. Todas esas ideas las fuimos elaborando a lo largo de la vida, y estoy segura que a medida que lo fui mencionando, pues a muchos de nosotros nos fue, sí es cierto, si no como carne, no sé, es lo que a mí se me ocurre, ¿no? Si no como carne, entonces no estoy comiendo. Si no como sopa, entonces eso no es comida, ¿no? Todo eso lo aprendimos, y todo eso fue aprendizaje desde la familia. La familia es nuestra primera escuela. Claro, muy bien. Aquí también César nos pregunta que si el trastorno por atracón puede dar origen a otro tipo de trastornos alimenticios, no sé, bulimia, anorexia, si están de esta forma relacionados, o se presenta uno antes, uno después, ¿cómo podría ser, doctora? Sí puede el trastorno por atracón preceder a la bulimia. Existe asociación, pero recordemos, trastorno por atracón no hay conductas restrictivas. Hablamos ya de bulimia cuando al atracón le acompañan las conductas compensatorias. Pero sí, uno se puede transformar en otro. El que exista un trastorno de la conducta alimentaria no excluye
el riesgo de aparición de otros. Okay. Y bueno, aquí un comentario de Tania Gallardo. Dice, pues es verdad, la alegría y el compartir, la convivencia la asociamos con comida, ¿no? Pero aquí yo quisiera preguntarle, doctora, ¿cómo sabemos nosotros cuándo es el momento de dejar de comer, ¿no? Estamos, como lo dice Tania, estamos conviviendo, festejando algo, ¿no? Y sabemos que pues en las mesas mexicanas siempre hay mucha comida, ¿no? Cazuelas llenas, ¿no? Y hasta el itacate famoso. Pero ¿cómo podemos nosotros aprender, o si se aprende, de decir ya hasta aquí, yo ya estoy satisfecho? ¿Cómo eso se aprende o qué se hace, doctora? Sí. Gracias, David. Con el comentario que haces me das para una respuesta amplia. Primero que nada, diferenciar entre hambre y apetito. El hambre es instintiva, el hambre se siente. El apetito se me antoja sin que necesariamente lo necesite, ¿no? Entonces, aprender a diferenciar entre esos dos momentos, porque esos momentos que citabas tú de fiestas, se me ocurre también en el cine, cuando estamos comiendo de forma automática y ya ni siquiera tenemos hambre, pero no podemos dejar de comer las palomitas y a veces nos damos cuenta que comimos una cantidad exagerada de palomitas, ¿no? Ahí no estamos conscientes, estamos comiendo de forma automática. Entonces, una práctica que se recomienda mucho pues es el hacer consciente el que estoy comiendo. Masticar, saborear, oler. Una recomendación es comer siempre sentado. Cuando comemos parado lo hacemos con prisa y lo hacemos en automático. Entonces es comer despacio, y cuando como solo como. Si yo como viendo el teléfono, voy a estar más atento al teléfono que a la comida. Si yo como escuchando música, puedo comer de forma automática. Entonces sí es importante estar consciente de lo que estoy comiendo. Y además el ir percibiendo todo lo que implica la comida, ¿no? Desde el masticar, saborear. Que esto pues nuestro estilo de vida no lo permite todo el tiempo, ¿no? Pero esto también ha sido favorecedor de desarrollo de obesidad. Muy bien, gracias, doctora. Pues Leonardo Piña nos dice, buenas tardes, mi pregunta es la siguiente. A nivel del sistema límbico, ¿cómo se afecta con este trastorno? Bendiciones, gracias. A nivel del sistema límbico, ¿cómo se afecta con este trastorno? La asociación más que con sistema límbico, o los estudios más que hacia el sistema límbico, que sí está implicado porque la comida es favorecedora de emociones, y las emociones se alojan en el sistema límbico. Los principales estudios describen la afectación en corteza prefrontal, cíngulo y cuerpo estriado. A nivel del sistema límbico, bueno, pues es aquí donde se encuentran emociones como son la ansiedad, el miedo, y aquí la asociación más bien es con el comer emocional, ¿no? El comer, el secundar a la emoción con la alimentación. Hice hace un momento revisión de estudios, de los últimos estudios, y en esa área no hay descripciones amplias aún. Ok, muy bien, gracias. Y bueno, pues ya para terminar, Tania Gallardo nos dice, para patologías duales con el TDA o el TLP, ¿qué se trata primero? ¿No? ¿El trastorno por atracón o cuando se llegan aquí superpuestas ambos condiciones? ¿Qué se hace primero, doctora? La regla es siempre tratamos lo que está generando mayor limitación. Primero es lo que está limitando más. En cuanto al TDA y el trastorno por atracón, tienen a favor que pues pueden coincidir en el tratamiento farmacológico.
Y entonces podemos estar tratando ambas a la par. Se habla sobre trastorno límite de la personalidad, ¿también está asociada con trastorno por atracón? También está asociado con trastorno por atracón, y aquí es lo que esté dando mayor, lo que esté limitando más, lo que esté, la sintomatología que se exprese con mayor severidad es la que siempre se trata primero. Esa es la regla. Empezamos primero por lo que está limitando más. Hablando de trastorno por atracón y trastorno límite, el que sea más severo, y el otro también, la otra asociación, TDA o trastorno por atracón. Decía, la ventaja es que aquí, bueno, pues podemos tratar ambos a la par, farmacológicamente principalmente, y no así terapéuticamente, porque los enfoques son diferentes. Ok, muy bien, doctora. Pues ya los últimos comentarios ya para despedirnos, doctora, ¿con qué cierra? ¿Cuál es su último comentario? Mi comentario es en torno al Fat Talk, y no hablamos del cuerpo de los demás. El cuerpo de los demás es área que no nos corresponde, área que respetamos. ¿Por qué cierro con este comentario? Por la alta influencia de la opinión de los demás en el desarrollo de trastornos de la conducta alimentaria. Entonces, mi comentario es: seamos sensibles y respetuosos cuando querramos hablar de los demás, y detengámonos para saber si lo que vamos a decir es algo que le sume o que le pueda afectar a la otra persona. Muy bien. Gracias, David. Gracias a todos por acompañarnos. No me quiero despedir sin recordarles que continúa la convocatoria para el grupo de padres de familia que tengan niños con trastorno del espectro autista. Este miércoles iniciamos el grupo. Quien quiera integrarse, bienvenido. Queremos una comunidad grandota. Claro, muy bien. Pues muchas gracias por la invitación, y pues recuerden, pueden inscribirse y solicitar el link, ya sea por Facebook o directamente por los números de contacto de la clínica. Los esperamos ahí, y pues es pues Gaby Uribe pues está dedicando mucho trabajo precisamente para crear un taller donde ustedes puedan llevarse algo muy útil a casa, y pues los esperamos. Gracias, David. La siguiente semana vamos a hablar de suicidio. Estamos en una semana en la que se ha dedicado a sensibilizar respecto a suicidio, y nuestro siguiente webinar va a ser al respecto. Nos vemos. Okay. Hasta luego a todos. Un abrazo. Gracias. Bye. Gracias, David. Bye. Hasta luego. Bye.